Buenos días, profesor Sánchez Lagos, como de compañeros, docentes y pregrados presentes. Soy Kevin Molina Macaya y en estos momentos estaré presentando lo que fue, es y será Belle Époque o La Bella Época. Al finalizar el conflicto bélico de la Guerra Franco-Prusiana en 1871, con la resultante unificación del Imperio Alemán y la transición hacia el comienzo de la Tercera República Francesa, inicia en Occidente una nueva época, periodo y realidad europea. Belle Époque o la Bella Época se había originado en la mayor parte occidental del continente, principalmente entre las grandes potencias del tiempo como lo era Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia, entre otros, quienes experimentaban una época de paz, crecimiento y auge económico en gran parte de los ámbitos políticos, sociales, culturales, tecnológicos y artísticos. No obstante, para el resto del mundo la Bella Época fue tardía, puesto que la lejanía del poder y la riqueza que poseía el continente europeo para el resto del mundo era inferior en comparación a los grandes estados de Europa. Hasta comienzos del estallido de la Gran Primera Guerra Mundial en 1914, es donde la Bella Época empezaría a apagar las luces y la vida intelectual, a medida que la confrontación en Europa ocasionaba el fin del periodo de los grandes avances y prosperidad. En el transcurso de la Bella Época o Edad Dorada de París, específicamente en el desarrollo del progreso de las ciencias y química, fue de gran importancia en torno al médico neurólogo austriaco Sigmund Freud, con el origen del psicoanálisis, al conjunto con el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quienes abordaron y debatieron temas humanitarios para el tiempo, como lo era la sexualidad, aumentando la esperanza de vida. Debido a los grandes desarrollos en todos los ámbitos dicho con anterioridad, se origina el desarrollo del arte y la belleza en torno a la cinematografía, de las primeras películas en 1895 por los hermanos Lumière en París, Francia. Al mismo tiempo que el séptimo arte nacía, el gran auge de la arquitectura en las capitales europeas durante la época generó gran interés por todo el mundo, dando pie al popular monumento como lo es la Torre Eiffel por el ingeniero civil Gustave Eiffel, acompañado de su equipo de construcción, donde gran parte de la sociedad paseaba alrededor de la estructura, exponiendo la moda de aquel tiempo, como lo era la alta costura, por el modista inglés Charles Frederick Worth, quien había simplificado los grandes vestidos en prendas refinadas absolutamente exageradas, estereotizando el cuerpo perfecto principalmente en las mujeres. Cabe recalcar algunos autores más importantes de la época, como lo fue en el arte Pablo Picasso y sus obras cubistas, quienes dieron paso hacia próximas vanguardias europeas, en la tecnología por medio de Henry Ford, con el automóvil Forte, además de los hermanos Wright, quienes construyeron y volaron el primer aeroplano del mundo en el transcurso del siglo XX. Dado que la Bella Época se desarrolló en un periodo donde la gran parte de los países europeos poseían colonias en el mundo, el imperialismo se hacía presente en la práctica a favor de consagrar nuevos mercados y riquezas en torno a las materias primas, generando la búsqueda de materiales como de la mano de obra barata, donde las competencias entre las naciones y la muestra de superioridad eran clave para las civilizaciones occidentales. Tras la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, el desarrollo de los sectores económicos en materias primas logró producir grandes avances tecnológicos hacia nuevos medios de energía mayores de los que se conocía hasta el momento, como lo era el carbón y el vapor, originando energía del petróleo y la eléctrica, aumentando la industria de telégrafos, embarcaciones a vapor, automóviles, entre otros muy importantes para el siglo venidero. Al ser un periodo de paz, donde la guerra entre los conflictos de las grandes potencias había cesado en Europa, la paz armada iba transformando la época hacia una carrera armamentística entre las nacientes alianzas militares europeas, tales como la Triple Alianza con Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente con Rusia, Francia e Inglaterra. A medida que la idealización de los grupos sociales había sido definido y elaborado durante el periodo, el nacionalismo surgía en Europa en el siglo XIX como una ideología o movimiento político-social en relación con la autodeterminación nacional política acorde a la contemporaneidad. El refinamiento del tiempo en la Bella Época ocasionó que París fuera el epicentro del mundo, la capital de las civilizaciones y el progreso contemporáneo. La celebración de la Exposición Universal de 1889 marcó un hito mundial,
puesto que se demostraron adelanto de los grandes avances de las industrias, el comercio, las artes, principalmente la arquitectura, como lo fue la construcción de la Torre Eiffel, en motivo de ser expuesto durante la Exposición Universal como símbolo de desarrollo y avance a nivel mundial. La vida humana en torno al transcurso de la bautizada dorada Bella Época había iniciado un camino hacia la modernidad. Como mencionaba anteriormente, fueron años de gran ocio para el progreso tecnológico, de lucha por la igualdad de derechos, de brillantez intelectual y de consumo. No obstante, cabe recalcar que las desigualdades sociales no se habían acabado y eran más notorias en las clases sociales de la época. Los grandes cambios y transformaciones que se desarrollaron en la época, como de la nueva revolución de la luz, dio lugar a la verdadera efervescencia cultural, la cual por parte del proletariado al conjunto de las clases bajas y pobres, dieron lugar a las grandes inmigraciones hacia las principales urbes europeas, en búsqueda de bienestar económico y de una mejor calidad de vida dadas en las desarrolladas capitales. Los nuevos cambios globalizadores en torno al ocio de la vida cotidiana de la sociedad dieron lugar a una nueva actividad de consumo, específicamente en el ámbito de consumo de bienes, dado que dejó de ser exclusivamente para las clases altas aristócratas y se expandió por toda la sociedad por medio de los espectáculos en las grandes atracciones. La cultura y civilización europea en la Bella Época desarrolló la nueva era y avance en el mundo, como referente de la nueva tendencia mundial, por medio de las obras y cambios atractivos, donde el entusiasmo y la expectación fueron atrayentes por la comunidad internacional. Los grandes avances y desarrollos sociales e industriales generó que la dorada época fuera un periodo de esplendor ante los progresos que la sociedad experimentaba, en donde la rectificación de procesos anteriores eran envueltos en torno a las nuevas costumbres y movimientos relacionados a la contemporaneidad. El naciente positivismo, defendiendo la fe en la ciencia, al conjunto con el cientifismo, empezaron a validar la explicación a través de la ciencia, consagrándola en la mentalidad de la sociedad de la época, transformándola hacia lo que hoy conocemos como intelectualidad, donde los movimientos e ideologías sociales, tales como el liberalismo y el conservadurismo, eran practicados en torno al eje del capitalismo y la esperanza en la ciencia para el progreso de la humanidad. Sin embargo, debido a la fe que tenía la sociedad en los grandes avances tecnológicos, científicos y sociales, es donde ocurriría un hecho que pondría los pies sobre la tierra a Europa como el mundo, especialmente en 1912, donde la gran construcción de navegación del RMS Titanic y su concepto de "mi Dios podría hundirlo", ocasionaría que luego de su hundimiento, del objeto movible más grande del mundo a la fecha, fuera el inicio de la desconfianza humana hacia la tecnología, del cual posteriormente iniciaría las guerras balcánicas, iniciando así el fin de lo que fue Belle Époque y de lo que hoy conocemos como Bella Época, la cual ha trascendido hasta nuestros tiempos actuales. Y la bibliografía digital, de la cual según fui confeccionando mi trabajo, por si les interesa y desean investigar más de lo que fue la dorada Bella Época. Me despido y muchas gracias por su atención.